padre Rojas pues era una bomba explosiva de amor. Entonces, esta bomba explosiva de amor y de virtud y de gracia y de alegría pues tiene que llegar a cuantas más almas posibles, ¿no? La persona que se decide por la santidad es una persona apasionada. Y si uno no está apasionado es que no conoce a Jesucristo. La persona que se decide por la santidad es una persona apasionada. Y eso es lo que le define, ¿no? Él era apasionado. La viveza de sus ojos, la viveza de su vida, porque fue pues una persona apasionada que entendió la vida como un regalo de Dios y como algo que hay que vivir sin medianía. Ha preferido dejar, él siempre lo decía, preferir dejar marchar a alguien antes que rebajar la exigencia, como también su fundador San Ignacio así lo decía, y ver el gran amor que tenía a la voluntad de Dios y a no rebajar lo que Dios nos pedía, ¿no? A siempre seguir la mayor gloria de Dios, ¿no? Él siempre un hombre como de metas muy altas, nos llamaba siempre a ser santos, él decía de primera fila, ¿no? En el cielo no hay que estar ahí en el gallinero, ¿no? Hay que estar en primera fila, decía, hay que ser santos de primera fila. Esto lo repetía muchísimo y de hecho los niños, que ahora ya son adultos, muchos de ellos, se acuerdan mucho de esto, el padre Rojas decía hay que ser santos de primera fila. Y esto lo han llevado como muy dentro. Nos encontremos todos en el cielo, pero muy altos, ¿eh? Que en la tierra el trabajo nuestro es ese, alcanzar la santidad, y esa es nuestra profesión principal. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Siempre nos decía, nunca he dudado de mi vocación. Y a mí eso me ayudó mucho, ¿no? Porque veía que no eran sus fuerzas, sino que era que confiaba en el Señor, que Él es el que le había llamado a eso y era el que estaba haciendo la obra en él. Él se entregó por completo. De hecho, siempre nos contaba que cuando entró al noviciado, no entró ni con el pie izquierdo ni con el pie derecho, sino que dice que dio un salto y entró con los dos pies, porque quería entrar en el noviciado con los dos pies, con el cuerpo entero, quería entregarse de veras. Que entró dando un salto y con los dos pies, ¿no? Me hace mucha gracia, porque por todo era así, o sea, yo he decidido que o sea, dice aquí está la línea, ¿no? De entrar aquí en el seminario, ¿no? Pues voy, plumba, pues salto hacia allá con los dos pies, ¿no? Eso está delante del portero, ¿no? que le abrió, hizo eso, y eso era una imagen gráfica de lo que era su vida. Veía una cosa que tenía que ser así, con los dos pies directo, inmediatamente. Viéndole, decías, es que debe de haberle prometido al Señor exactamente en todito de cada instante de mi día que vea que es la voluntad de Dios, eso lo voy a hacer con prontitud. Y yo veía en este chico unas grandes cualidades. Era fervoroso, simpático, con grandes recursos para tratar con los jóvenes, era dinámico, y yo pensaba, hombre, cuando llegue a sacerdote, que esperamos que llegara, trabajará muy bien con los jóvenes, pero muy bien, y no me equivoqué. El padre Rojas no era el típico sacerdote que se ven todos los días. Yo diría que era de estos que son excepcionales, de estos que se ven poco. El padre Rojas era un hombre de los pies a la cabeza, un sacerdote de los pies a la cabeza, un jesuita de los pies a la cabeza, un director espiritual de los pies a la cabeza y un padre de los pies a la cabeza, o sea, un padre. Ha sido para mí un padre. Y de verdad que nos ha enseñado a hacer oración, a vivir los sacramentos, a vivir en la iglesia,
a vivir la fe como quiere la Iglesia, como pide el Papa, como pide Cristo. Yo, para mí, por lo menos un padre y una madre, y las demás chicas del grupo de Las Palmas dicen lo mismo. Que era tan padre y tan madre que lo tenías ahí, pues, muy dentro del corazón, ¿no? Era como un padre y como una madre a la vez, ¿no? Porque era firme y siempre buscaba el bien espiritual y completo de la persona, y también pues muy cariñoso y muy tierno como una madre, y tenía también mucha psicología para, sobre todo con las chicas, ¿no? Y sobre todo en unas edades así como 17, 18 años, pues que a veces no nos entendemos ni a nosotras mismas, ¿no? Si tú necesitas conocer a través de tu padre lo que es Dios, porque siempre la figura paterna para todos nosotros nos manifiesta lo que es Dios y la bondad de Dios, ¿no? Pues el padre lo transmitía fenomenal. Cuando era pequeño y estábamos en ejercicios espirituales, él me tenía que cuidar a mí, me sacaba a pasear con el carrito para que dejase de llorar. Entonces eso es algo que al final, o sea, siempre me lo contaba y me hacía mucha gracia, y pues ahí sí que veía pues ese trato como pues, de un padre que te quiere. Todos sus hijos y todas sus hijas se le quedaban grabados absolutamente en el corazón. Y para mí también tengo que decir que fundamentalmente pues creo que ha sido un padre, si tengo que contarlo, porque lo ha sido. Entonces, bueno, si tengo que definirle con una palabra, que en lo que ha sido para mí ha sido un padre, porque bueno, ha sido un fundador, y como fundador es una figura pues muy grande, ¿no? Ha sido fundador de un grupo de oración, un fundador de una rama consagrada, ha sido pues un jesuita, yo creo que muy digno hijo de San Ignacio, ha sido un sacerdote, ha sido un religioso, pero sobre todo para mí pues ha sido un padre. Ha sido un padre que ha estado ahí cuando lo he necesitado siempre, ha sido un padre cariñoso, ha sido un padre que me ha acompañado pues durante más de 20 años. Para mí el padre es el padre, ¿no? Es quien me ha dado a luz en la fe. Y eso es, yo creo, que lo más grande que puedes recibir en esta vida, la luz de la fe, porque al fin y al cabo es la vida verdadera. Pocos quedarán como era él, porque era muy serio, muy servicial, muy responsable, le queríamos mucho, y hoy le recuerdan mucha gente, tanto en Palencia, que estuvo allí tanto tiempo, como en Burgos, que es donde nació él, en Valladolid y por todos los sitios, claro. Un gran sacerdote. Hay personas que no tienen fusto, que no tienen más que superficialidad, que no te llevan a nada que valga la pena. Hay otros que son profundos, que arrastran, sobre todo con su ejemplo. Y uno de estos, a mi modo de ver,
era el padre Ángel María Rojas. La bondad, yo de esto remarcaría la bondad que ha tenido el corazón de Jesús de poner en mi vida a alguien como el padre Rojas, ¿no? En mi vida y en las vidas de tantas almas que él ha podido ayudar y ha podido conocer, ¿no? Lo primero que tengo que agradecerle fue que gracias a él conocí al Señor. Entonces, la verdad es que en aquellos ejercicios tengo que decir que bueno, pues conocí el amor de Dios y comencé mi camino de conversión hacia Dios. Yo nunca había conocido un sacerdote como el Padre, por muchos conceptos. Primero porque me parece súper simpático, súper gracioso, súper divertido. Me reí un montón en esos ejercicios. También conocí lo que era la verdad sobre la fe, que yo no conocía hasta aquel momento. Su manera de hacer reír a la gente, el humor que tenía, que era tan, pues eso, tan vivaz, tan amable, y tenía un humor buenísimo y te hacía reír con cualquier cosa. Siempre te tomaba el pelo también muchas veces y hacía muchas tonterías, no sé, muchos chistes, y pues siempre te lo pasabas bien. Es que era un joven más dentro con nosotros. Cualquier persona que entraba, que venía de fuera, yo cuando era nueva, recién llegada, siempre estaba pendiente de mí, pero de mí y de todos, ¿no? De cada uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal cuando iba a una actividad nueva, ¿no? A una peregrinación, a unas convivencias, que llegaba y no conocía a nadie, pues me cogía siempre, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta de haber venido? ¿Te está ayudando? ¿Te está gustando? ¿Qué tal con la gente? ¿Te atienden bien? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Quién te ayuda? ¿Qué tal con tu jefa? O sea, que siempre estaba pendiente de que la gente que llegaba nueva estuviera atendida. Y cuando venía alguien de fuera a las actividades, me acuerdo que nos decía: atendedme bien a fulanito o a menganita, porque venían de fuera, ¿no? Para que no estuvieran solos, no se encontraran más perdidos, ¿no? Siempre nos decía que ayudáramos a la gente que venía a las actividades por primera vez, o pues eso, que estaban como más descolgados, ¿no? Para que no estuvieran solos. Parecía un niño, pero se dejaba querer. Además era muy alegre, una persona como muy alegre, muy entusiasta. Muy alegre y muy simpático, creo que eso es de las cosas que más le caracterizaban. Y siempre estaba como muy pendiente de mí, cosa que pues recuerdo con mucho cariño. Me venía a veces a buscar al colegio con mi padre, y de hecho un día me preguntó si eso me hacía sentir incómoda. Y claro, a mí me salió pues reírme, porque es que no me imaginaba que que tuviera esa sensibilidad de pensar a lo mejor se siente incómoda, pero es que a mí yo me sentía súper orgullosa. Entonces pues claro, nunca tuve ningún problema. Que sabías que siempre estaba ahí para lo que necesitaras. Le llamabas: padre, ¿puedo preguntarle una cosa? Padre, tengo, pues, que era siempre como el primero a quien acudir cuando te pasaba algo, porque sabías que siempre iba a estar ahí para ayudarte. Se le veía una persona muy, muy simpática, cercana. A la vez también se le veía exigencia. Era una simpatía derrochadora la que demostraba, siempre con todo el mundo, con una amabilidad desbordante. De hecho, cuando le acompañábamos a su casa y entrábamos por portería, siempre tenía una palabra simpática hacia el que estaba en portería. Otros pasan y quizá no digan nada, pero él, es un dato que además nos dijeron allí en su casa, ¿no? que siempre le recordaban por esa simpatía y por esa amabilidad que hacía sentir a los demás, pues muy bien. Él realmente estaba adornado de muchísimos dones, pero quizá el que podamos destacar también es el que sabía hacer felices a los demás. Una vez abrí la puerta y me la encontré disfrazado de Sherlock Holmes o de otra cosa. Siempre estaba haciendo bromas, siempre estaba como para que todo el mundo se sintiese a gusto. Hubo una ocasión en la que pues estábamos metidos en el coche, unos pocos jóvenes y él, pues eso, la conductora pues estaba conduciendo normal y el padre quería conducir, le apetecía conducir. Y hacía mucho que no conducía, pero él, pues eso, pues de forma espontánea, como era él, pues le dijo a la conductora: oye, a ver si puedo conducir yo, ¿me dejas? Y iba conduciendo ahí, pues muy bien, conducía muy bien, me reí mucho con él en ese viaje. Pocas personas más alegres que el padre he conocido. Siempre estaba dispuesto a estar con nosotros, a educarnos, a ayudarnos.
con una generosidad total. La alegría suya había una espontánea, natural, que la tenía, porque era muy ganso, pero también tenía una de voluntad y una anciana. Él tenía el lema que había copiado de un libro que me dejó en su tiempo, también de ser alegre para hacer feliz a los demás. Han salido en los grupos de oración más de 100 vocaciones, más de 100, y siguen saliendo, y van a seguir saliendo por lo que estoy viendo. Hay una característica que suelen decir, que cuando de un movimiento surgen vocaciones consagradas, es que ese movimiento tiene la bendición de Dios y el agrado de Dios. Y de hecho, las vocaciones que han ido surgiendo, yo les veo centrados allá donde Dios les ha llamado, les veo felices, contentos, encantados. Los grupos de oración que él fundó pues han sido un semillero, y lo son, de vocaciones. Pero no solamente de vocaciones al sacerdocio, vida consagrada, religiosas, que sí, que más de 100 personas, sino vocaciones a la vida cristiana auténtica, ¿no? En todos los estados de la vida, o sea, donde Dios les llamara. Luego tenía como tanto desprendimiento de la gente, a pesar de, digo, ¿cómo es posible que les quiera o nos quiera tanto y a la vez esté tan desprendido de nosotros? O sea, vivía la pobreza en ese sentido también, o sea, no se apegaba a las personas, pero las personas las llevaban en el corazón ahí tatuadas. Y habéis conocido al Padre Rojas, le habéis querido, le habéis admirado, habéis aprendido mucho de él, habéis encontrado en él pues, un maestro, un padre, un guía. Hombre, ¿qué es lo que se debe pedir de un guía? Hombre, que conozca el camino o la montaña. Como director espiritual, no era ese director espiritual que te lo da todo hecho y que te dice, pues tú me tienes que obedecer a mí porque yo soy tu director espiritual y punto, ¿no? Sino que entendía lo que era la dirección espiritual, según San Ignacio de Loyola era experto en discernimiento de espíritus, y te hacía descubrir, o sea, cada alma, para él, pues tenía que ser el alma la que descubriese cuál es la voluntad de Dios en su vida. Te ayudaba a descubrir la voluntad de Dios para ti y luego te ayudaba a llevarla a cabo también, ¿no? Pero sin quitar protagonismo al alma, o sea, la decisión era personal. Y si tú no querías hacerlo, pues no querías hacerlo, era tu decisión. Él siempre ha sido mi director espiritual y la verdad es que bueno, tengo que agradecerle a él muchísimo desde mi vocación, mi vida de fe y prácticamente pues todo lo que soy, ¿no? Me gustaría destacar de él pues esta faceta de como director espiritual, porque yo sé que él ha dirigido a miles de personas, miles de jóvenes en concreto, ¿no? También a religiosas, a sacerdotes, pero sobre todo a los jóvenes porque siempre ha buscado la santidad, ¿no? Y siempre consideraba esta etapa de la vida como la mejor para grandes hazañas, para ser valientes, para lanzarse. Y que lo más que me gustaba de él era el respeto que tenía por cada una de las personas. Que no obligaba a nadie, porque sí, porque te lo digo yo, no. Simplemente un respeto que había en todos los sentidos. Y el arte de reconocer la voluntad de Dios en tu vida, porque es un arte, entonces ese arte el Padre Rojas lo transmitía. Entonces, para ello, pues le servía los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, toda la formación que recibió como jesuita, que él era experto en ejercicios espirituales y dio, a lo largo, estuvo 50 años dando ejercicios espirituales a todo tipo de personas, ¿no? Pues ese arte de discernimiento para ver cuál es la voluntad de Dios es lo que él nos enseñaba y es lo que yo aprendí de él y es lo que más le agradezco y que le agradeceré por siempre, ¿no? ¿Con qué detalle me ayudó a mí personalmente, pero creo que esto podríamos contarlo muchos, ¿no? Con mi vocación? Cuando yo empecé a ver que el Señor me llamaba a la vocación consagrada, con qué cariño y con qué mimo me estuvo acompañando, ¿no? Y nunca me dijo, tienes vocación, sino que él me ayudó a que yo lo fuera descubriendo, que eso me parece que es súper importante, ¿no? Como el buen director espiritual ayuda al alma, ¿no? A que descubra el camino, le va guiando, ¿no? Pero
no le dice haz esto, sino que le ayuda, ¿no? Le enfoca, le da luz para que pueda ver el camino. A mí eso me pareció súper importante. Hace poco he estado descubriendo, limpiando cosas, ¿no? Cartas suyas de aquella época, de cuando yo le escribía y me contestaba a cosas, y con qué detalle me contestaba a todo. Yo le contaba cosas, ¿no? Que pueden parecer como súper tontas, ¿no? Yo tenía 19 años. Pues tengo el examen de conducir, o he suspendido una asignatura, o estoy preocupada por la vocación, y el padre me contestaba a todo. Pues animo con el carnet de conducir, pues la vocación, lo que fuera, ¿no? Te animo a esto, a lo otro, a ser generosa, tal, no te preocupes por suspender. O sea, que siempre estaba pendiente de cada detalle, ¿no? O sea, que para mí, en aquellos años tan complicados, ¿no? Tan de descubrir la vocación, tan de crecer en lo espiritual, tan de empezar a caminar en la fe, me ayudó un montón. A encontrar el amor de Dios en nuestra vida, a descubrir el amor de Dios, ¿no? Recuerdo, pues, sobre todo, pues, los momentos de dirección espiritual, porque, digamos, son esos momentos donde, pues, momentos claves, donde vas viendo, pues, cómo ir educando la vida, ¿no? Y cómo ver qué puntos hay que cambiar. Y bueno, pues recuerdo muchos de esos momentos, ¿no? Como me empujaron a ir hacia adelante, cómo me animó siempre, cómo confió en mí cuando yo no confiaba en mí. Cómo hasta humanamente fue muy importante, pues su presencia, ¿no? Cómo me fue guiando también con los estudios, con los defectos que tenía de carácter, cómo fue ayudándome a pulirlos, a mejorarlos, a superarme, ¿no? Con pequeñas pautas, pero siempre con firmeza, y eso también fue muy importante para mí, ¿no? Cuando hablabas con él, pues salías ilusionada, con ganas de empezar de nuevo en ese fallo, en ese defecto que podías haber tenido, o que no terminabas de arrancar, pues siempre con la misma ilusión te decía, te quedas tranquila, estás contenta, vas a salir adelante, te va a salir genial, y siempre te ilusionaba con esa ilusión que tenía él, esa alegría, que nunca perdía la alegría, aunque hubiera 50.000 problemas, él siempre te sacaba esa alegría, esa esperanza, ese amor a Dios, ¿no? Siempre daba un paso más para llegar a conquistar a las almas, aunque todo fuese alrededor negro, todo fuese en contra, pero el Padre siempre encontraba algo para seguir adelante para conquistar las almas, para conquistar, pues, el mundo para Dios. Y también otra cosa que destacaría del Padre era su ardor apostólico. Para él lo más importante era llevar a las almas a Dios y conseguir que conociesen, ¿no? Ese amor de Dios. A mí me sorprendía mucho ver la ilusión con la que cuando comenzó la fundación de las consagradas, las apóstoles de los corazones de Jesús y María, la ilusión con la que él comenzó, como si fuera la primera vez, porque por diversos motivos no consiguió cuajar en otras ocasiones anteriores, muchos años antes, y él comenzó a darnos todo y nos lo dio todo como si fuera la primera vez. No escatimó ni en fuerzas, ni en reuniones, ni en encuentros, ni en formaciones, que nos dio un montón de formación, un curso de vida consagrada que nos dio durante muchos años, que estudió en profundidad, y nunca dejó de pedirnos lo que él veía que Dios nos pedía, que eso me parece que es importantísimo. También creo que es muy importante la claridad que tuvo en todo momento de cómo debíamos ser apóstoles de los corazones de Jesús y María. Yo una vez le pregunté, Padre, ¿por qué nos puso ese nombre a las consagradas? Y dijo, porque yo sabía que tenían que ser apóstoles de los corazones de Jesús y María. O sea, como para él era evidente que nuestra vocación era ser apóstoles del corazón de Jesús y de María, ¿no? No había otro nombre que pudiéramos tener. Me ayudó muchísimo porque yo también tuve épocas ahí que no veía nada, entonces el Padre como que siempre te dejaba tus tiempos, no te forzaba, ¿no? Porque además me hubiera agobiado más por mi forma de ser, ¿no? Pero siempre te dejaba tus tiempos, que lo fueras viendo, y la verdad es que cuando ya lo tenías claro, te dice, a ver, ahora convénceme. O sea, no es que tú lo veas, sino que es que le tienes que convencer a él, porque el Padre nunca ha intentado ahí echar el gancho, como siempre dice, que
gente, ¿no?, que quiere que todo el mundo se meta a su movimiento o que sea de su congregación. No, el padre pues siempre ha buscado la voluntad de Dios para todas las personas, ¿no? El arte de descubrirla y luego ayudarte en esa batalla. Esas dos cosas era lo que hacía el Padre Rojas en la dirección espiritual. Entonces, cuando el director espiritual pues te sugiere alguna cosa, pues lo normal es decir, bueno, pues si yo tengo este director espiritual que sugiere esto, pues lo voy a hacer, porque me fío de él. El Señor me lo ha puesto. Cuando ya disciernes si el Señor te lo ha puesto realmente en el camino o bueno, te has buscado tú el que más te apetecía, pues, y es el que Dios quiere, pues entonces Él te va a guiar bien. Y es como que no cuesta nada obedecer cuando tú te fías de la persona, que la persona es cabal, que se posee a sí misma, ¿no?, que se tiene a sí misma, como el Padre Rojas, ¿no?, que no se deja llevar por impulsos de aquí para allá y por apetencias. Entonces, confías en su formación, en su santidad, en su sabiduría, y luego a lo largo de los años en la práctica, pues la práctica te da que realmente lo que te ha aconsejado ha sido buenísimo. De las 125 vocaciones que han salido, 99,999999, todas perseveramos. Todas, gracias a Dios. Y los sacerdotes también. Pues luego eso, la verdad es que a lo largo de la vida lo agradeces un montón, porque pues no, a los 17 años, a los 20 años, pues puedes ser muy maduro y dejarte influenciar, ¿no? Si no tienes las cosas bien sentadas, pues luego puedes tener un fracaso, ¿no?, en tu vocación. Entonces, bueno, pues el padre se aseguraba mucho de que eso lo tuviéramos muy claro y que le escucháramos a Dios con fuerza y con una vocación muy probada. De vez en cuando nos solía ir a vernos a los distintos conventos, a visitarnos, o escribirles nosotros con él. Pero yo, gracias a Dios, hasta último momento he estado con él. 45 años, que de verdad para mí no ha sido de ninguna manera desaprovechados. Era un cura feminista. Feminista bien entendido, porque ayudaba realmente a la mujer a ser mujer. Y no estaba en contra de la mujer, sino estaba siempre para aupar a la mujer que llegase al lugar del que era la voluntad de Dios que tenía que llegar. Soy consagrada de los apóstoles de los corazones de Jesús y María, y mi vocación se la debo al Padre Rojas, que me ayudó a lanzarme a una vocación que sola no hubiera podido. La primera vez que le vi, que entré en una parroquia donde yo vivía con mi familia y le vi arrodillado, rezando delante del Señor. Entonces, mi hermano, que le conocía ya desde hace mucho tiempo, me dijo, ese es el Padre Rojas, ¿no? Y para mí fue la primera imagen que tengo del Padre Rojas. El Padre Rojas para mi vida ha sido muy importante porque, bueno, nosotros somos una familia católica, somos 3 hermanos, y puso la base para que toda la familia nos pudiésemos convertir al Señor. Mi hermano actualmente es seminarista en la diócesis de Toledo y mi hermana es religiosa en las Siervas del Hogar de la Madre. Conocí a través de él a la que hoy es mi mujer, Pilar, había pertenecido a los grupos, y el agradecimiento que tengo pues es eterno. Lo que más le debo a él, pues yo creo que es el haberme presentado a mi marido. Gracias a él conocí a mi marido, después nació nuestra hija, que es su ahijada, y bueno, pues eso es algo que sin duda pues le debo enormemente. Y recuerdo en la ceremonia del bautismo que él mismo, sin descuidar la liturgia, siendo todo solemne y riguroso, iba intercambiándose el sitio según se preguntaba, porque la bautizó él, y se respondía, lo cual hasta en ese aspecto demostraba su jovialidad. El padre que escribió muchos libros, pero ese en concreto era para mí. Pues la verdad es que me ha contestado a todo, ¿no? El para qué, pues para ayudarle en la obra de salvación, ¿no? Y el por qué, pues porque durante mucho tiempo he estado con enfermos
enfermos como estaba yo antes y poderles explicar que existe un antes y un después en la enfermedad, estando sin el Señor rabiando y estando con el Señor ofreciendo, wow, eso creo que te lo cambia todo en la vida. El padre Rojas trató mucho con un gran director de ejercicios espirituales, de lo mejor que teníamos en la Compañía de Jesús, el padre Ignacio Iparraguirre. Tuvieron varios encuentros, uno de ellos en Roma. El padre Iparraguirre le dijo: mira, Rojas, métete en los ejercicios, métete a estudiarlos a fondo, porque hay aquí una riqueza y una fuerza enorme. Es un carisma que Dios dio a nuestro padre Ignacio de Loyola, no solo para él, no solo para la Compañía de Jesús, sino para toda la Iglesia. Y el padre Rojas pues los estudió, sobre todo aquí en su primer destino, aquí a Villagarcía. Estuvo unos cuantos años encargado y colaborando con la Casa de Ejercicios y bueno, muchas cosas. Y él estudió a fondo los ejercicios espirituales. Y los llegó a conocer, pero como pocos, ¿eh? Yo he tenido muy buenos maestros de ejercicios espirituales, ¿eh? Gente de mucha altura, teológica, espiritual, pero bueno, a Rojas hay que ponerle en la picota, entre los que, vamos, arriba del todo, entre los mejores. Una profundidad y una perspicacia. Y si los ejercicios se dan bien, tienen una fuerza que casi ex opere operato, es decir, automáticamente produce un fruto. El padre Rojas daba los ejercicios de una manera pues muy amena y pueden darse en diversas modalidades. Alguna vez el mes entero de ejercicios, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que chicas, chicos de 18, de 19 años sepan estar un mes entero haciendo ejercicios, intercalando algún descansillo? Pues sí, y aguantan, vaya que se aguantan. ¿Y cómo salen? Agobiados, atontados, contentísimos, felices, con más luz. Esta vocación de jesuita tan maravillosa, ¿no? de San Ignacio de Loyola, de cómo amaba la Compañía de Jesús, cómo amaba pues, todo lo que San Ignacio fundó, ¿no? Cómo también nos lo transmitía, pues igual, o sea, auténtico. A través del padre Rojas nosotros pues, podíamos comprender qué era exactamente la Compañía de Jesús, ¿no? Como la misión que el Señor les había dado en la tierra, como pues, quién era San Ignacio. Profundizábamos muchísimo en San Ignacio de Loyola, hacíamos peregrinaciones a Loyola, bueno, hacíamos muchísimas actividades y pudimos, pues no sé, acercarnos mucho a lo que era realmente un jesuita, ser de la Compañía de Jesús. Su grandísima altura espiritual, su gran capacidad intelectual, porque realmente es que sabía de todo, o sea, podías hablar con él de historia, de arte, de literatura, de física, le encantaba la astronomía. Yo creo que no había cosa que no supiera. Tener cerca a alguien que siempre nos ha dado un criterio muy claro de todas las cosas teológicas, de cualquier duda que hayamos podido tener, como siempre todo lo ha referido a un montón de documentación de la Iglesia, de encíclicas, de papas, del Código de Derecho Canónico, de la tradición, de la Biblia, o sea que él tenía fuentes para todo y de todo. Vamos a pescar en esta pecera de los grupos de oración porque aquí siempre hay gente formada, siempre hay gente, y incluso pues novios que buscaban novias, novias que buscaban novios, pero luego se hizo mixto los grupos, ¿no? El padre Rojas
se movía por todos los tratados de teología con una enorme seguridad y profundidad. Me dedicó a ver qué estaba estudiando. Y le dije que latín, y en 1 hora aproximadamente me enseñó posiblemente más que todo el año que llevaba en el colegio. Era un gran docente, una mente muy clara, y todo además lo sabía hacer con alegría, pero también con un sentido práctico. Era muy activo y no podía estar un minuto sin hacer nada. Ahora te voy a pasar también los apuntes espirituales, los apuntes de los temas que él había estudiado de teología, pues para que me sirvieran también de base, para que los conociera, y al leerlos pues me he dado cuenta de la profundidad con la que estudiaba esos temas, o sea, porque están todas las citas de dónde aparece ese tema concreto en la tradición, en la escritura, en los documentos de la Iglesia. Es que lo tenía todo, súper estudiado, estudiaba con una profundidad, y cuando yo recibía los cursos de formación pues pensaba, bueno, pues un curso, ¿no? Pero después es cuando me he dado cuenta de todo el trabajo que tenía ese curso que nos daban. Consagrarnos a María, vivir en ella, dejarnos formar por ella en esta vida de la tierra, para que cuando llegue el final de nuestra estancia en la tierra, ella pueda darnos a luz para el cielo. Yo creo que él vivía, y así lo enseñaba, la doctrina también sintetizada por San Luis María Griñón de Montfort. María es el camino más corto, más fácil, más seguro y más bello para llegar a la unión con Jesucristo. ¿Por qué estaba como tan enamorado de la mujer, por así decirlo, ¿no? De la mujer, de la figura de la mujer. Pues porque estaba enamorado de la Virgen, la conocía a fondo. Y decía, la Virgen es algo tan maravilloso y las mujeres son su reflejo, que quiero ayudar en la tierra a que las mujeres puedan ser ese reflejo tan maravilloso de la Virgen, ¿no? Lo he oído en alguna ocasión decir esto al Padre, ¿no? Y claro, no sé, pues te emocionaba eso, ¿no? Decir, madre mía, esto es preciosísimo, ¿no? Entonces, él era un sacerdote de la Virgen, así como él dice, pues a su nombre de Ángel añadió el de María, Ángel María, porque estaba entregado absolutamente a la Virgen como un colegial enamorado. Era una cosa muy, muy pura, era un sentimiento tan, incluso de adolescente, de enamorado perdidamente, pero siempre, ¿no? O sea, toda su vida, que no se le pasaba el enamoramiento, que te lo transmitía. O sea, era como que yo quiero amar a la Virgen como la ama él. Y fijaros, ¿no? Cómo la Virgen es de madre, cómo la Virgen es esposa del Espíritu Santo, ¿no? Madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, la hija del Padre, cómo es nuestra madre. Todas estas virtudes que tenía la Virgen, tú podías escuchar al Padre Rojas durante horas y horas y horas y horas hablando de la Virgen. Nunca te cansabas, siempre te parecía nuevo. Y a lo mejor miraba los apuntes, y esto lo apunté también. Estas notas son del año pasado, ¿no? Pero es que las de hoy ha sido como otra vez renovado todo ese amor. ¿Cómo es posible esto, no? ¿Cómo lo vivía? ¿Cómo lo hacía en acto ahí ese amor tan impresionante? Aumenté mi devoción a la Virgen, aumentó de una manera enorme, porque quizá él te lo transmitía de una manera tan tremenda que era muy fácil conocer a la Virgen y conocer el amor de la Virgen. ¿Cómo quería la Virgen? Era una pasión lo que tenía por la Virgen. Yo pues aprendí a querer a la Virgen viendo al Padre, ¿no? Porque era tal el amor que le tenía que es que era imposible no querer a la Virgen. Cuando alguna vez le decía, bueno, pues he descuidado así a la Virgen, la he tenido menos presente, a lo mejor después de haberle contado otras cosas que a mí me parecían más graves, pues
ahí yo notaba cómo le dolía, ¿no? Y me decía, no, eso no puedes consentirlo, ¿no? Tienes que retomar siempre el amor a la Virgen, la relación a la Virgen, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué será tan importante, no? Y es verdad que pues he ido comprendiendo, ¿no? El papel clave que tiene la Virgen en la vida de un cristiano. Y eso también se lo debo a él, ¿no? Siempre vi en él un apóstol de la Virgen y cómo la amaba y pues cuántas anécdotas nos contaba que habían en los que había pedido la ayuda a la Virgen, cómo la Virgen había estado siempre ahí, ¿no? Y eso es que te enseñaba con su vida. Yo he oído a pocas personas hablar de la Virgen con tanto entusiasmo como al Padre Rojas, ¿eh? Es que confiaba en ella, pero con una confianza total, absoluta, como un niño que se fía de su mamá, igual. Es el mayor milagro, el mayor tesoro, la mayor maravilla que ha existido, existe y puede existir. Y la tenemos nosotros tan cerca. Como decía muy bien el cura de Ars, si comprendiéramos qué es la Eucaristía, moriríamos de amor, moriríamos de alegría. Mis primeros ejercicios espirituales fueron dirigidos por él, por el Padre Rojas, junto con el Padre Rey Repiso, y fueron pues un momento decisivo en mi vida, ¿no? Cambiaron totalmente mis esquemas, ¿no? Y fue sinceramente la primera vez que entendí el valor de la Eucaristía. Eso me removió tanto que poder conocer la presencia de Cristo real en la Eucaristía, que entendí que mi vida tenía que cambiar. Una cosa que me llamó muchísimo la atención de él fue verle celebrar misa. Yo nunca he visto un sacerdote celebrar misa como a él, que me parecía como imponente. O sea, a mí el padre me parecía... Yo iba a misa los domingos, pero nunca he visto un sacerdote celebrar misa como con esa devoción y como que al ver celebrar misa veías, intuías parte de la grandeza del misterio que era la Eucaristía, como que podías coger de alguna forma algo de idea de lo que era la Eucaristía. Tenemos que prolongar durante todo nuestro día, ¿no? O sea, que no es solamente ese momento de la misa, en esto nos ha enseñado muchísimo el Padre, ¿no? Entonces, precisamente en la misa es donde me siento más unida al Padre Rojas, o sea, ahí donde le siento más cercano, donde tenemos esa comunión de los santos y en la comunión también, ¿no? Nosotros, o sea, al comulgar al Señor, pues comulgamos a Dios, que es todo. Entonces estamos todavía más llenos de Dios, intentamos que el Señor pues haga en nosotros otro Cristo y ahí el Padre pues está con todos sus hijos, ¿no? Yo lo experimento muchísimo ahí en la misa, ¿no? Y por eso como la misa es todo el día, pues en todo el día tratas de vivir en esa presencia del Señor y cuando tengo que recurrir al Padre por algún motivo, pues le pido y él pues me ayuda, ¿no? Recuerdo un trabajo que hizo sobre la Eucaristía, sobre cómo, sobre cómo celebrar adecuadamente la Eucaristía o sobre algunos abusos que se cometían y cómo evitarlos. Es decir, que él siempre documentaba todo mucho en la doctrina de la Iglesia. Se basaba muchísimo en el magisterio, ¿no? Era un gran enamorado del magisterio de la Iglesia y todo lo documentaba perfectamente para que pudiéramos tener argumentos, conocer nuestra fe y también defenderla y enseñarla. Qué bonito cuando el Padre nos hablaba del corazón de Jesús en la Eucaristía, o sea, cómo la Eucaristía era el corazón de Jesús y esas teorías, ¿no?, que nos contaba, cómo las vivía, cómo las hacía él vida y cómo, claro, eso penetraba en tu corazón y realmente lo comprendías. O sea, el Espíritu Santo se manifestaba a través de él para hacerte comprender. Él decía siempre, pido al Señor que os haga comprender la hondura, la profundidad, la magnitud de lo que es el amor de Dios y manifestado pues en el corazón de Jesús. Era un enamorado del corazón de Jesús, de la Inmaculada y por supuesto de la Eucaristía.
Yo le llamo a eso un triángulo y él en medio. Estimen en poco la devoción al corazón de Jesús, ofenden a Dios. Ofenden a Dios. Encíclica Aurietis Aquas del 15 de mayo de 1956, número 62. Palabras de Pío XII. Y en la medida que una persona se centra en el corazón de Jesús, está entrando en el corazón, en lo íntimo, en lo más profundo, en el núcleo del corazón de la Iglesia. Le dedicó una obra enorme que hizo sobre el corazón de Jesús, y al corazón de Jesús y a la Virgen, ¿no? Sus grandes amores. La verdad que le dedicó pues su vida entregada y quiso también que esa fuera como su herencia para nosotras, ¿no? Y que nos dedicáramos a esa herencia que él había hecho. Pues la devoción al corazón de Jesús y el Padre Rojas, o sea, que estaban íntimamente unidos, o sea, una misma cosa. Cómo nos enseñó realmente lo que es la devoción al corazón de Jesús, que no es simplemente pues unas fórmulas recitadas así de memoria, un cumplimiento de ciertas cosas, ¿no? Sino que la devoción al corazón de Jesús es la norma de vida más perfecta, es el ser cristiano católico y estar ahí íntimamente unido al Señor, ¿no? Como ya he dicho antes, tenía esa sabiduría tan grande, ¿no? Y estudiaba tantísimo todos los temas, pues el tema del corazón de Jesús es una maravilla estudiado por el Padre Rojas. Hay diversos vídeos y algunos escritos, ¿no? Del Padre en los que va profundizando en todos los temas del corazón de Jesús. Y bueno, eso tú te puedes pasar toda tu vida viendo pues esas meditaciones en vídeo, ¿no? Escuchándole en algunos retiros, escuchándole en los ejercicios, podías comprender poquito a poco más lo que era el corazón de Jesús. Y es verdad que vamos, yo creo, o sea, no he conocido a nadie que conozca tan a fondo el corazón de Jesús, ¿no? Eso que he conocido a varios sacerdotes también que tenían esa espiritualidad. Al estar en JRC, el Padre Rojas tenía siempre la intención con nosotros que teníamos que formarnos, y traía a eruditos también sobre el corazón de Jesús. Hablaban muchísimas personas muy sabias, sacerdotes sobre todo, pero no solamente sobre humanidades, sino también sobre ciencia. Por ejemplo, me estoy acordando del Padre Sayés, me estoy acordando del Padre Carreira, y muchísimos más que me dejó a todos, ¿no? Pero había muchísimos. Pero realmente como lo vivía él, como había profundizado él, pues no he conocido a ningún otro sacerdote, ¿no? Como especialista también en los ejercicios espirituales que te enseñan a conocer el corazón de Jesús, pues tampoco he hecho varios ejercicios espirituales también con otros sacerdotes. El Padre le interesaba que no solo hiciéramos ejercicios con él, sino que pedía ayuda a otros sacerdotes para que le ayudasen en los ejercicios con sus grupos de oración, o sea que he conocido a muchos, pero con esa profundidad como el Padre Rojas en los ejercicios en San Ignacio y en el corazón de Jesús, pues no he conocido a ningún otro, ¿no? Ya llega un momento, ¿no?, que hay que hacer el traspaso, como digo, de casa. Dejar el cascarón aquí y tirar para lo que es nuestra casa, que aquí estamos de paso nada más. Estuvo ya enfermo porque soy médico y me comentaba sus cosas de medicina. No cambió. Se fue quedando sin fuerzas, pero no cambió. Estuvo hasta el último momento, lo sé, cuando no podía hacer cosas más bien físicamente, intelectualmente, seguía corrigiendo cosas, haciendo escritos, preocupado por todo lo que podía dejar pendiente para ayudar a los grupos y todo lo que él llevaba encima, que era una carga importante, muy grande, pero siempre que la hacía, pues desgastarse. A veces me veía con signos de estar francamente agotado, pero era porque sus descansos eran un cambiar de actividad. Subiendo y en santidad a lo largo de toda su vida,
ascendiendo, ¿no? Dentro de esa vocación al sacerdocio, de esa alma víctima ofrecida a Dios Padre por medio de Jesucristo, ¿no? Pero se ponía en las manos amorosas de la Virgen, en la patena de su corazón, y ella pues le presentaba al Padre, ¿no? Para ser otro Cristo. Como sacerdote pues se identificó con Cristo a lo largo de toda su vida, cada vez más, ¿no? Lo fuimos viendo pues incluso, o sea, avanzar y avanzar en la santidad y en la perfección, ¿no? Era un sacerdote que era como muy perseguido, un sacerdote muy poco entendido, no era muy comprendido ni siquiera por los hermanos, por los mismos hermanos de su congregación, de su orden, vaya. O sea, no hemos sabido hasta después que se murió, hizo una autobiografía, que la podéis encontrar en internet, realmente cómo estuvo enfermo pues toda su vida, ¿no? Y cómo sufría, ¿no? También físicamente, pero no lo aparentaba para nada, ¿no? No era esa típica persona que siempre se queja o que la ves que en la cara demuestra pues que de verdad está sufriendo muchísimo, ¿no? No lo parecía para nada y así te daba ejemplo de cómo tienes que vivir el sufrimiento, ¿no? Era un alma víctima ofrecida al Señor. Sobre todo yo destacaría de él en eso, pero no él decía siempre, almas víctimas, pero no haceros la víctima, que no es lo mismo, como que una cosa es ser alma víctima, entonces siempre las almas víctimas están felices de poder ofrecer su vida al Señor, ¿no? Y los que se hacen la víctima pues van siempre como con cara de vinagre, como dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces él era esa alma víctima ofrecida al Señor con alegría. Y a pesar de que le costaba mucho esos últimos días, esos últimos meses de enfermedad en la que le costaba encontrar pues eso, las palabras para hablar, jamás le oímos queja ninguna, nunca, nunca, nunca. Los últimos momentos fueron ejemplares. Me consta que gente incluso cercana, que podía parecerle un poco antiguo, les fue edificante. Y gente no sencilla de edificar, ¿eh? Nos sorprendió a todo, por cosas que yo ya había oído a él. Se ve la mano de Dios, había allí, yo casi podría decir, unos acuerdos, y él siempre, sumido en la voluntad de Dios, lo aceptó todo. No sé, incluso yo cuando se murió pensé, ya ha cumplido todo con creces y ahora ya pasa al cielo, a su verdadera casa, como decía él. Él decía a veces, ¿os acordáis de la película esa de E.T., que estaba así con el dedo, ¿no? Mi casa, que señalando hacia arriba? Y esa era una broma que hacía él muchas veces, que él, su casa, pues estaba en el cielo, ¿no? Entonces era su verdadera casa. Si leéis la biografía, pues que él mismo escribió, pues lo veréis en ese sentido, cómo anhelaba irse al cielo, ¿no? Entonces, pues yo me alegré de que él por fin pudiera gozar de la presencia del Señor, ¿no? Estará en el cielo. Yo a veces me sorprendo mucho preguntándome, ¿qué estará haciendo Ángel ahora mismo? Porque realmente yo le pienso en el cielo y no creo que esté quietecito en el cielo, no me lo imagino quietecito, yo me lo imagino liando algún angelito por ahí y para ver si convierte algún alma o para ver si resuelve alguna situación que haya por ahí complicada y que vea que se necesita solucionar. En fin, la verdad es que yo creo que contamos con un gran intercesor para todos nosotros. Curiosamente, ya fallecido por distintos motivos, nos llegó una alegría porque desde luego hay una sensación de falta en mi vida. Es como un hermano que me falta y que me venía muy bien contarle mis cosas, pero curiosamente no está lejano, sigue cercano, sigue activo, sigue respondiendo ahora a su intercesión y no me imagino que los frutos les veremos cada día mayores. Y ha sido un padre que me ha cuidado mucho y que espero que pues me siga cuidando desde el cielo. Pienso que ahora es cuando debemos decir, ahora es cuando tenemos que vivir el espíritu que Él nos dejó en los grupos.
Me lo he pasado pipa con el Padre Rojas en mi vida, ha sido una maravilla.